Buenas tardes, queridos oyentes de RCM, Radiemos Collado Mediano. Con ustedes, la voz de RCM. Iniciamos un nuevo programa de la actualidad municipal con la voz, dedicada al pleno, del último pleno del Ayuntamiento de Collado Mediano. Con nosotros tenemos, como es habitual, para hablarnos de este pleno, a Celia Garrido, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento y secretaria general del PSOE local. Buenas tardes, Celia. Muy buenas tardes, Voz. ¿Qué tal? Y como también es habitual, a nuestro colaborador, Diego Rodríguez, politólogo. Muy buenas tardes, Voz. Muy buenas tardes, Celia. Hola. Bueno, que vienen ya los calores. Parece que hemos dejado ese invierno y nos han entrado un verano salvaje. Un verano salvaje y caliente. Caliente también en el ayuntamiento. ¿No es así, Celia? Vamos a empezar un poco por el final. Hubo el último pleno un tema preocupante, creo yo, o impactante, que se desarrolló, parece ser, en el momento de los ruegos y preguntas. ¿Qué está pasando, Celia, con la policía local en Collado Mediano? Bueno, aquí es cuando me da un poco de pena que no haya podido estar con nosotros algún otro compañero mío, porque si no, luego dicen que yo no puedo hablar de estas cosas, pero en fin, hablaré, porque como digo yo, esto es un conflicto general con toda la policía. El conflicto, pues, lleva, como sacamos en la nota de prensa, ya viene de largo, ya no es la primera vez que tiene conflicto con la policía local. Comienza prácticamente desde el minuto 1 que empieza la legislatura. Empiezan, pues, por ejemplo, por poner ejemplos, normalmente cuando hay fiestas en pueblos de cerca, de alrededor, suelen pedir policías, refuerzos, igual que hemos hecho nosotros en alguna ocasión también cuando se ha necesitado, para reforzar un poco, sobre todo los días más fuertes, los fines de semana, que es cuando más follones se pueden organizar. Siempre se pide ayuda a los pueblos de alrededor y siempre se ceden en comisión de servicio para refuerzo pues a los policías. Entonces Navacerrada pidió en comisión de servicio para reforzar la policía en sus fiestas. Esto le suele venir además bien a los policías porque bueno, lo hacen fuera de sus turnos de trabajo, no les interfiere para nada y ellos son unas horas que echan en otros pueblos. Y bueno, todos contentos, ellos están trabajando con compañeros de otros pueblos, ayudando y se sacan un extra. Bueno, pues empezaron por negársele esa comisión con una excusa administrativa de que no daba tiempo a tramitarlo. Yo estoy hablando con el alcalde, concretamente el alcalde esta vez fue de Soto, nuestro secretario general ahora del partido en Madrid, con Juan Lobato, y que fue quien finalmente cedió en comisión a la policía para que fuera a ayudar a las fiestas de Navacerrada ante la negativa de Collado. Y lo que me dijo fue que tardó 5 minutos en tramitar la comisión. Pero el hecho, sí, Celia, es el servicio se hizo, el trabajo se hizo o no llegó a hacerse. No, por parte de nuestra policía no. No se hizo. No, Bien. al final vinieron policías, la policía fue de Soto del Real la que fue a dar el apoyo a Navacerrada. Necesitaban el apoyo, pues ellos piden a los pueblos de alrededor, el que más cerca les pilla en Navacerrada, pues suele ser, y que no les coincida con nada, suele ser Collado siempre, o casi siempre, ¿no? Bueno, pues eso para empezar. Luego en esas mismas fechas, pues las fiestas nuestras, las famosas fiestas del 2019, las primeras de esta legislatura, que ya todos conocemos, que tristemente famosas por el follón que se organizó, por todo lo que pasó, por no seguir el Ejecutivo las recomendaciones que dio la Comisión de Seguridad, que hubo varios heridos, uno de ellos un policía, que a día de hoy, que han pasado, que van a hacer 3 años en estas fiestas de aquello, sigue sin trabajar, continúa de baja, que probablemente le den una incapacidad ya para su trabajo habitual, para su trabajo de policía, por algo que desde un principio quisieron quitarle importancia, sobre todo, y resalto y recalco, la señora alcaldesa y la concejala de festejos, ¿no? Como tardaron en hacer
en hacer una nota pidiendo, o sea, diciendo que sentía mucho todo lo que había sucedido, que tardaron como un día, 24 horas o algo más en sacarla, y luego estuvieron quitando la importancia desde el primer minuto. Y como digo, no siguieron las normas las peticiones hechas por la Comisión de Seguridad, y así acabó. Al final acabó, por desgracia, como terminó. Y bueno, pues eso, ahí hubo un choque también, un choque grande entre la policía local, entre el ejecutivo, sobre todo la parte de alcaldía, y también con la Guardia Civil, porque la Guardia Civil estaba allí trabajando esa noche y eran testigos de lo que había sucedido, y además forman parte también de la Comisión de Seguridad, ¿no? Luego está el famoso reglamento de felicitaciones de que todo el mundo ha oído hablar, pero que la alcaldesa, que tiene copia y acceso directo al expediente, pues no lo ha visto, no lo encuentra y dice que no existe, entonces que no está, ¿no? Eso, otra cosa más. Luego, la prisa que ha habido este año por firmar, este año no, perdón, el pasado año, por firmar en diciembre a última hora, de prisa y corriendo, el anexo de policía, cuando llevamos años detrás de que se firme ese anexo, lleva la policía, y llevamos pidiéndolo que se formalice por escrito para evitar pues todas las anotaciones de la interventora. Y por fin se ha firmado, pero se ha firmado de tal forma, como todo lo que hacen este equipo de gobierno, como todo lo que hace, con muchas prisas. Con muchas prisas, de repente, o sea, de repente cojo esto y ahora lo hago, pumba. No, bueno, pues lo coges, vamos a estudiarlo, vamos a sentarnos despacio. Total, que al final ni han quedado contentos el equipo de gobierno, y luego hubo follón también, pues el cómo se aplicó, ¿no? Ese anexo, porque se aplicó de la forma ejecutiva. Sí que tenían que cumplirla, la forma de trabajar nueva, el cambio de cuadrante que se había dictado en el nuevo anexo, pero lo que era la parte económica, no. Y no había retroactividad, como sí que existía en el anexo del resto de funcionarios. La alcaldesa dice que fue porque no la pidieron, que bueno, que creo yo que si estás gobernando y para todos, y además no quieres hacer deferencia por nadie, ni quieres dejar atrás a nadie ni a ningún trabajador, tal y como están las cosas en el ayuntamiento hoy en día, a día de hoy, pues lo que haces es hacer igual a todos, ¿no? Pero bueno, eso no habían llegado al acuerdo, no se cogió esa retroactividad, tenía que publicarse durante un mes, entonces durante ese mes sí que ejecutivamente estaban realizando los servicios nuevos, pero económicamente no los estaban cobrando, con lo cual ahí había un cabreo mayúsculo y justificado de la policía, que es un suma y sigue, ¿no? Luego, por otro lado, está la nota que sacaron en Semana Santa con ocasión de las fiestas de Semana Santa, por las procesiones, que esto lo sacó el ayuntamiento, el equipo de gobierno, ¿vale? Donde indicaban o culpaban a la policía de no poder realizar las procesiones completas por no haber efectivos, ¿no? Me parece feísimo, me parece una forma muy fea públicamente sacar eso, porque además les habían estado amenazando incluso de voy a publicar que no queréis trabajar, voy a decir que no queréis hacer tal, puedes decir lo que quieras, pero estamos, o sea, tenemos X efectivos, tenemos X horas de trabajo cada uno, tú no estás poniendo nada de tu parte, nosotros no vamos a hacer horas extras para ti si no estamos de acuerdo con cómo estás llevando las cosas. O sea, esto es un toma y daca, ¿no? O sea, aquí tenemos que poner todos de nuestra parte, no va a ser siempre la policía, porque todos los servicios que han estado saliendo hasta ahora, el haber tenido los 3 turnos de mañana, tarde y noche hasta ahora, han sido por la policía, porque han puesto todo de su parte para poder sacar esos turnos adelante, cambiando turnos, metiendo compañeros, sustituyéndolos para que pudiera salir, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos que fue como la gota que colmó el vaso,
sacaron una publicación la policía. En la publicación que hizo la policía nombraban una cosa que para muchos puede parecer que es absurdo, pero que es importante, que es la plaza de garaje. Siempre se les ha dejado aparcar donde están los coches, donde se aparcan los coches patrulla, que es en el Centro Cultural, edificio que en principio estaba hecho para la policía y que luego se cambió el uso, ¿no? Y en el momento que hicieron el traslado por las obras del ayuntamiento, que metieron allí muebles y demás, de la noche a la mañana les prohibieron meter los coches. Hay policías, la mayoría de los policías viven fuera, vienen en sus coches particulares y la profesión que tienen, digamos que es una profesión con suficiente riesgo como para que les anoten ciertas personas, pues matrículas, coches, etcétera. Además, ha habido amenazas. A raíz de todo esto ha habido amenazas, ha habido persecuciones a policías en vehículo hasta sus domicilios en Madrid, ¿vale? Amenazándolos, cruzándose en la carretera, o sea, ellos han pedido que por favor esto se solucionara, el ayuntamiento, la señora alcaldesa, porque es la señora alcaldesa, no da su brazo a torcer, y en esa nota lo que ellos reflejaban era pues el malestar general que tenían, ¿no? Y sobre todo ese punto que les parecía importante en ese momento. Como digo, sacó una nota aclaratoria la señora alcaldesa, bueno, el equipo de gobierno, a través de redes, públicamente otra vez, en los cuales le faltó decir únicamente a qué hora y en qué sitio podías encontrar a la policía en cada momento, ¿no? Porque hablaba de los turnos y demás. Es una cosa que públicamente son temas muy delicados y que tú públicamente primero no tendrías que sacar nada sin antes hablarlo y sin antes comunicarte con ellos o a través del sindicato, pero mucho menos en un trabajo tan delicado como es el de la policía, ¿no? Entonces hicieron una aclaración a una nota, que aclarar una nota que tú no has hecho me parece absurdo, pero bueno, es así y cada uno con su cabecita, pues lo que sea. Y en esa nota pues decían, vertían mentiras como el número de trabajadores que hay, de policías, que claro, ellos nombran los que hay en RPT, pero no son los mismos que los que hay actualmente. Luego dudaban de los que hay de baja, dejaron como en la nota se dudaba un poco de las bajas de los policías que están de baja. En fin, decía una serie de cosas que no concordaban con la realidad y con lo que estaba pasando, ¿no? Ante esa nota, los policías nos pidieron una reunión a la oposición y nos reunimos con ellos, toda la oposición, para ver que nos contaran un poco qué es lo que pasaba. Nos estuvieron explicando desde el principio lo que había pasado, desde el minuto cero, cómo lo llevaban viviendo y qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Nosotros, después de esa reunión, pues mandamos publicaciones, hicimos publicaciones con todo lo que pasaba, que por lo visto sentaron muy mal porque desde el equipo de gobierno, la señora alcaldesa, como que estamos politizando todo. Es que no, es que todo esto es política, señora. O sea, que Evidentemente, no, porque la responsabilidad de la gestión de la claro. policía municipal depende del equipo O de sea, si a mí gobierno. no me está haciendo caso, que me tiene que hacer caso, pues me voy al resto de representantes que hay en el ayuntamiento, ¿no? Es lo que hace todo el mundo y así debería ser todo, sin tener que haber ningún problema para ello, ¿no? ¿Ha habido alguna reunión con el equipo de gobierno o la policía local? ¿Se ha reunido con ellos? Posteriormente a todo este follón han tenido una reunión ayer, el lunes, Mm. tuvieron una reunión con los representantes sindicales, creo que fue. Y hombre, lo que es la reunión, pues no sabemos todo concretamente lo que se trató en la reunión, porque es una reunión que fue entre ellos, pero lo que sí que sabemos es que la policía no salió muy contenta de esa reunión debido al enrocamiento que tiene la señora Zamora con los temas, que es como siempre es ella, porque lo digo yo y punto, y de ahí no la sacas. Entonces, pues así sigue, digamos, el ambiente de esa manera, ¿no? Y llegan a decir, bueno, pues esto es lo que hay, pues nada, pues habrá que aguantar, queda un año de legislatura
Y pues el que tengan que estar aguantando, pero no solo policías, porque policías son los que han saltado ahora. En general, el ambiente laboral en el ayuntamiento nunca, jamás ha estado tan mal. Jamás, jamás. O sea, trabajadores pidiendo excedencias, trabajadores pidiendo jubilación anticipada, trabajadores llevando a juicio al ayuntamiento, que hay unos cuantos juicios ya lleva el ayuntamiento. Trabajadores que no pensando en jubilarse en su fecha porque estaban muy a gusto y muy contentos en sus puestos de trabajo se han jubilado automáticamente porque no aguantaban más. Eso hay que mirarlo y ver qué está sucediendo. Y toda esta situación, Celia, ¿cómo está afectando a la labor cotidiana de la policía? Yo Bueno, entiendo que su profesionalidad es absoluta, no se duda de ello, sí. lógicamente, y entiendo, que están haciendo lo imposible por cumplir con su cometido con respecto a la ciudadanía y a sus labores habituales, pero no llegarán o no podrán si al tener estos cortapisas por parte del equipo de gobierno. Digamos que esto es como todo el mundo en general. Si tú estás contento con tu trabajo, si tú más o menos realizas tu trabajo y en tu jornada laboral estás contento, tienes un ambiente agradable, estás bien, estás a gusto, haces algo que te gusta, pues luego cuando hay que hacer algo de más, oye, pues como que estás más motivado para ello, ¿no? Pero Y en podríamos este decir, caso, pues al pedir algo más o al pedir algún extra que no es obligatorio, pues ya se lo piensa muy mucho si es necesario, si hay que hacerlo realmente o si quieren ceder parte de su tiempo libre para gente que no está reconociendo su trabajo. pero vamos, podríamos decir que esta situación está afectando a la seguridad en Collado Mediano. Sí, puede ser porque aparte de que ahora hay mucha menos plantillas, han cambiado los turnos, han cambiado, eh, pues cuando no estás a gusto con tu trabajo, cuando estás trabajando estás haciendo tu trabajo a tope y estás a lo que tienes que estar y estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero fuera de ese horario, pues que no me pidan más. Y esos turnos, haces usar los turnos habitualmente. Los turnos, imagino, en un trabajo tan delicado como es el de la seguridad y la policía municipal, deben estar organizados por alguien profesional, alguien que entienda tanto de las necesidades de servicio como de la forma de aplicar ese servicio y aportar ese servicio a la comunidad. ¿Quién los desarrolla? ¿Quién decide los turnos? Eso ¿El es equipo muy de gobierno? gracioso, es muy gracioso que me preguntes eso porque además casualmente en este pleno la alcaldesa recalcó como dejándolo, además es que fíjate que es la misma policía porque son los mismos policías, uno de los jefes el que realiza los cuadrantes, incluso eso, no sé qué. Vale, sí, realizan los cuadrantes desde jefatura de policía, pero lo realizan de forma que sigan las instrucciones que les han dado para cubrir horarios o para hacer los turnos que tengan que hacer O sea, que de y alguna cubrir forma las horas que tienen que cubrir con el nuevo anexo y ser súper escrupulosos en lo que se ha firmado. O sea, que sí, de alguna forma eso es el equipo de gobierno, imagino que habrá un concejal de seguridad que se ocupa claro, al final es el concejal de dar seguridad el el que les servicio, pedir dice. el servicio, pide un servicio que tiene que la policía luego cubrir, ¿no? Uh-huh. Y no hay ninguna reunión previa, imagino se reunirán para poner No, esos... no, no, no. Ellos saben perfectamente lo que ya tienen, saben los servicios que tienen que dar, Ujú. lo que les han dicho que tienen que hacer o los horarios que se tienen que cubrir y a partir de ahí, pues con las horas que tiene que hacer cada policía semanalmente, pues encajan los turnos, el Ujú. cuadrante. Complicado veo el asunto y preocupante realmente para los vecinos y Sí, vecinas porque al colleños y final colleñas. pagamos los vecinos, como siempre. Claro, no es que podamos decir que sea Collado Mediano un pueblo con una gran incidencia, corrígeme si me equivoco, de peligrosidad, pero evidentemente sí ha habido casos, como tú has mencionado anteriormente, en los que sí es necesaria la intervención y la presencia policial para garantizar la seguridad Sí, pero de siempre es todos una los vecinos. tranquilidad el que Claro, sepas que tienes ahí a la policía cuando necesitas, ¿no? exactamente.
Bueno, pues nada, Que por otro esperemos a lado ver. ellos están haciendo su trabajo como lo tienen Sí, que hacer, pero claro, llegan hasta donde llegan, no pueden dar más porque no hay más de dónde sacar. con respecto, ya que estamos tratando de la policía, con respecto a la dotación de medios y necesidades de la equipación, ¿cómo está la Policía Municipal de Collado Mediano? Bien, la dotación de medios, en principio lo que necesitan lo tienen. Ahora me parece que con la ley ómnibus de, de la señora Ayuso van a tener que cambiar uniformidades. Eso es una pregunta para hacer en pleno porque todos los policías municipales y locales de la Comunidad de Madrid tienen que ir iguales exactamente y los coches tienen que ser iguales. Salvo que ponga en uno Collado Mediano, en otro Los Molinos, en otro Alpedrete, ¿no? Pero tienen que llevar los mismos colores, los mismos logos y los mismos dibujos. Entonces, ahora no sé qué va a pasar. Ahora eso está reflejado dentro de la ley Omnibus y como digo, y no sé cómo lo van a hacer, ni cuándo se tiene que hacer, ni qué va a pasar. Bueno, Pero esperemos por que, dotación, en principio, yo creo que no, por esa parte no hemos tenido quejas, no hay problemas. esperemos que vaya pronto a solucionarse este problema, este conflicto laboral, que es un conflicto laboral, parece realmente, con el equipo del gobierno. Bueno, Diego, seguimos hablando Bueno, de... entrando ya en lo que fue el pleno ordinario, el primer punto del orden del día, porque obviamente la anterior pregunta es cómo ves el clima de la corporación municipal, pero creo que ya lo has dejado suficientemente claro cómo está la situación ahora mismo. Fue la aprobación del acta anterior. ¿Hay algo reseñable en ese punto? ¿Se dijo algo? Bueno, aquí hicimos una pequeña observación nosotros por una frase que pedimos en el pleno anterior que se incluyera en el acta para dejar constancia de que se estaba incumpliendo por parte de la alcaldesa presidenta del pleno el ROM, una vez más, al variar el orden de intervención en ruegos y preguntas, porque como había ruegos y preguntas que habían entrado por sede electrónica y les dio prioridad porque yo lo valgo, y había otros que el resto eran orales, pues dijo, pues porque lo digo yo y por dar deferencia y porque a mí me apetece y porque pone que puedo hacerlo y lo puedo hacer. Digo, a mí dime dónde lo pone porque no lo pone en ningún lado. Entonces quedaba un poco difuso la anotación que había hecho la señora secretaria y le pedí que lo especificara y que lo dejara bien claro el por qué era el que quería que resaltase la discusión que teníamos, el no estar conforme con la interpretación de ROM, qué interpretación era concretamente la que no estábamos conforme, ¿no? Y fue básicamente eso, porque el resto no había nada más. Los plenos siguen siendo videoactas a pesar de no ser, de seguir siendo en diferido, de no estar grabados ni saliendo en streaming. La transparencia vamos para atrás, seguimos todavía retrocediendo más y más y más y O sea, más y más. se siguen sin grabar los frenos y Se podría ser siguen dentro sin de este grabar tiempo. siguen grabándose los plenos, perdón, pero se siguen sin retransmitir en directo. Ah, Streaming, vamos. Que no o sea, es... costaría nada el llegas a todo el pueblo a la vez Mm, y todo el mundo contento. Y además que se siguen mucho más cuando son en directo que cuando los grabas de un día para otro y los dejas en la página del ayuntamiento. Además que luego claro. tampoco los suben a su canal de YouTube. Entonces sí que se pidió por parte de uno de los grupos que se subiera a YouTube para que la gente pues que no tiene por costumbre entrar en la página web del ayuntamiento, pero que sí se mueve por otros sitios de redes, Mm, pues que lo tuviera más a mano. La respuesta fue la de siempre, que no les daba la gana. O sea que bueno, Y una pregunta que me surge a esto, como pasó en la legislatura pasada, ¿por qué no los grupos de la oposición se organizan y graban otra vez los plenos? Como pasaba en la legislatura pasada. pero sería para retransmitirlos en directo, Ujú. porque grabar están grabados. O sea, sería porque no tenemos equipos para hacerlo. Es así. En las legislaturas pasadas, los grupos que grababan hacían una grabación, luego la editaban y la sacaban, que es lo que está haciendo ahora el ayuntamiento. O sea, grabar y luego esa grabación la suben como videoacta ya, como el videoacta que es lo que tenemos.
que es la grabación que se realiza. No es una grabación aparte o una grabación suelta que cuelgues en YouTube, sino que es, la que se sube es la que es se considera el videoacta. Y la retransmisión en directo lo tienen tan fácil como coger un cable que hay y enchufarlo en el momento que estamos haciendo el pleno y que se esté viendo a la vez lo que van a colgar al día siguiente como videoacta. Me parece una pataleta de patio de infantil total y absoluta, que bueno, demuestra una vez más la madurez que tiene la señora Zamora y la prepotencia y la soberbia que tiene con estas cosas. Es no porque no y punto, y ya está. Entonces, igual que en las cosas que pedimos, que se retrasan, que no cumplen las cosas que hay en el ROM, pues la transparencia, pues hablando mal y pronto de culo y contra el viento. Bueno, volviendo al tema de negociación colectiva, hubo un punto dedicado a la negociación colectiva dentro del Pleno. No Sí, sé. bueno, era un punto que volvía al Pleno después de publicación, porque era el reglamento de control de horario y presencia, el reglamento de fichajes de los empleados del ayuntamiento. Hay un mes que está expuesto después de la aprobación en Pleno para presentar alegaciones. Y habían llegado algunas alegaciones por parte de trabajadores, entonces volví a Pleno para volver a votarlo con las alegaciones, una vez estudiadas las alegaciones y aceptadas y denegadas algunas, para votarlo como había quedado. Ese fue básicamente ese punto. Se aceptaron como, yo creo que fueron alrededor de la mitad de las alegaciones presentadas o un poco más. ¿Eran importantes esas alegaciones? Eran puntualizaciones, digamos, que estaban a bien hacerlas los trabajadores y que algunas sí que había algunas más interesantes que, digamos, o más de más importancia, de más calado, que sí que se aceptaron, otras se quedaron en el camino. O sea que... ¿Y estáis satisfechos imagino que se aprobó al final, ¿no? Sí, sí, se aprobó. O sea, nosotros estuvimos hablando con los trabajadores que habían presentado las alegaciones, más que nada para saber si estaban conformes de cómo había quedado el reglamento, de las alegaciones que habían aceptado y las que no les habían aceptado también, para ver si había alguna que consideraban que fuera muy importante y que tuviera que ir. Y en general estaban conformes con cómo había quedado. No, no es que estén muy contentos con el reglamento en sí, pero sí que quedaron conformes con cómo había quedado el resultado y bueno, votamos a favor. Como votado, fue unánime este voto, o sea que... El siguiente punto fue la contratación de una empresa para colaborar en la gestión tributaria de recaudación. ¿Qué nos puedes contar sobre este punto? Este punto no es que sea la contratación de una empresa, digamos que es otra vez de nuevo una prórroga sobre Infaplic, que es la empresa que nos lleva la recaudación, toda la recaudación municipal, que hace casi un año, fue el verano pasado, cuando se votó la remunicipalización de parte de la recaudación, a partir de que terminara el contrato con Infaplic, que terminaba el 19 de diciembre, creo, recordar. Pues se iba a remunicipalizar una parte de la recaudación y se iba a dejar de prestar por esa empresa. Llegada la fecha del 19 de diciembre, plena urgencia, porque no llegaban, no tenían personal preparado, no habían tenido tiempo, se conoce desde verano a diciembre, no había nadie preparado para llevar eso y se pedía una prórroga de 3 meses, que podía ser antes, cuando se hiciera o lo que fuera. La prórroga ha pasado y ahora es una nueva prórroga más, de nuevo, porque siguen sin tener a gente. Han sacado la convocatoria para la bolsa de empleo, que ya se apunta mucha gente, y mucha gente ha pasado a formar parte de la bolsa y de ahí irán sacando gente pues para formarla. Y esperemos que nosotros, como siempre, votamos en contra. O sea, sabemos que no se puede parar la recaudación municipal, pero votamos en contra de que tras casi un año sigamos todavía sin aplicar lo aprobado en pleno. Y sobre todo tratándose de una cosa como es la remunicipalización, que cada vez están privatizando más servicios, ¿no?
más pequeños servicios, o sea, van haciéndolo de pequeño en pequeño, de ahora uno para nóminas, otro para contrataciones, otro para tal. Sí, estamos remunicipalizando una parte que no termina de remunicipalizarse, pero estamos por otro lado cogiendo servicios y privatizándolos. Bueno, están, quiero decir. Celia, ¿cuántos empleados tiene el Ayuntamiento de Collado Mediano? Pues el Ayuntamiento de Collado Mediano. No externo, o sea, no me refiero como contrataciones, me refiero de oposición. ¿En la bolsa de empleo dices? No, trabajando. Empleados fijos, dices. Sí. Mira, fijos que sean de carrera, hay ahora mismo 54 empleados, entre laborales y funcionarios, ¿vale? Bien. Y luego el resto que son temporales o indefinidos no fijos o interinos son 67, hay 121 trabajadores actualmente. Y con 121 trabajadores, un municipio de 6.000 habitantes, ¿no? ¿Cuántos habitantes? 7.000 y poquito. pico. Me está diciendo que muchos de estos servicios tienen que ser subcontratados para poder hacerlo. ¿Está infrautilizada la plantilla? ¿No está bien gestionada la plantilla? No está bien gestionada. Con todo nuestro respeto a los trabajadores, que en ningún momento, por supuesto, por eso, se duda de su capacidad y su labor. Por Hablamos eso de la gestión. Ninguna culpa para los trabajadores, todo el respeto hacia los trabajadores del ayuntamiento y la labor que realizan. Es la falta de gestión, la falta de previsión, la falta de gestión por parte de que lo hemos dicho muchas veces y no nos cansamos de repetirlo, la gestión es inexistente en el ayuntamiento, no saben gestionar el ayuntamiento. Yo recuerdo el principio de la legislatura cuando llorábamos por tener un administrativo más en intervención o en tesorería para poder hacer esta remunicipalización o poder acometer otras cosas, hacer alguna auditoría pequeña de ciertos puntos o cosas. Desde entonces han entrado administrativos, pues no sé cuántos, pero han ido entrando y saliendo, ¿sabes? A tutiplén. Y con más trabajadores que nunca, con más gente que nunca, estamos dando el peor servicio que jamás se ha prestado en el ayuntamiento. Aparte de lo que tú dices, de las subcontratas, de las subcontrataciones de servicios que están haciendo. O sea porque no tienen gente, no, hay que organizarse. O sea, lo primero que hay que saber hacer para dirigir un ayuntamiento, tú no tienes por qué saber de todo, de todas las materias, porque es imposible, no lo puede saber todo el mundo, pero sí que tienes que ser un buen gestor. Y tienes que saber gestionar y tienes que saber dirigir lo que tienes y gestionarlo. Y eso no existe actualmente. O sea, si hay algo por lo que se caracteriza a la alcaldesa, es porque no sabe hacer nada. No sabe gestionar, no tiene ni idea de manejar el ayuntamiento. Aunque como me diría ella, aunque yo no tenga ni idea de lo que pasa dentro del ayuntamiento. Entiendo que sí hay profesionales de nivel máximo de la administración pública que son conocedores de cómo llevar a cabo estos servicios, ¿no? Que podría asesorarse perfectamente. No se les escucha. Claro, pero pues no lo sé si se les escuchará, si no se les escuchará o se les escuchará mal. ¿Sabes? Pero que aquí se hace lo que dice la alcaldesa y punto, y ya está, y no se hable más. Y entonces, como no delega, si solo hay que ver los plenos para ver que cuando hay cualquier intervención, cualquier pregunta sobre cualquier tema, no te contesta. Es muy raro que alguna ocasión se da, pero es muy raro que el concejal delegado te conteste directamente. Normalmente, el 90% de las veces te contesta la alcaldesa y eso es no delegar las funciones. Entonces, claro, a todo no puedes llegar y en todo no puedes estar. Para eso existen las delegaciones en las concejalías. Y para eso pagamos con nuestros impuestos diferentes concejales que se tienen que dedicar a esa actividad. Para eso, si no, no habría un equipo de gobierno ni habría un pleno en el ayuntamiento, lógicamente. Efectivamente. Pero todo lo quiere hacer ella, todo tiene que estar ella, todo tiene que pasar por ella y todo pasa mal. Bien, has hecho alusión a que temas como el funcionamiento del RUM y cosas aprobadas en diferentes plenos, diferentes mociones anteriormente, no se llevan a cabo. Al final se votan, se aprueban y no se ejecutan. En esa línea tuvisteis dos mociones en este pleno, ¿no es así?
Una la presentó Vox y otra Unidas Podemos. Sí, bueno, Hicieron incluso hay una moción que salió de Vox en uno de los plenos que un par de plenos después o 1 o 2 plenos después preguntó que qué pasaba, que no se estaba, si se estaba haciendo algo respecto a esa moción y le dijo que le estaba esperando para trabajar. Digo, ahora si te aprueban una moción tienes que ir tú al ayuntamiento a hacer lo que diga tu moción. O sea, bueno, es un ejemplo más. Sí, hubo 2 mociones, una presentada por Vox que hacía referencia, era instar al gobierno a cumplir una ordenanza sobre una reserva viaria del SAU 7, de lo que conocemos por de Silla 1. Y bueno, nosotros nos abstuvimos aquí, ¿vale? Porque hemos estado votando en contra de los desarrollos que están pendientes de hacer porque nos negamos a que, estando todavía con las normas subsidiarias, con un plan general de ordenación urbana a las puertas, digamos, bueno, aunque llevamos a las puertas ya muchos años de que se termine de parir, de sacar, pero ¿van a cambiar mucho las cosas si se aplican normas subsidiarias a si se aplica plan general de ordenación urbana? Hay muchas zonas que van a ser totalmente distintas, entonces no sé, o sea, nosotros creemos y tenemos el pensamiento de que mejor el desarrollo se ejecute a partir de, no vemos tanta prisa por empezar a construir viviendas ahora a tutiplén, cuando no está aprobado todavía el plan general. Esto es un ejemplo de un espacio que está desarrollado ya, pero que la parte viaria, de la parte que hay, pues Vox decía que según un artículo se podían plantar cosas, árboles, tal, según los servicios técnicos del ayuntamiento no. Eso sí va a poder hacer cuando estuviera el plan general, no ahora con las normas subsidiarias, con lo cual, pues bueno, nosotros nos abstuvimos en ese punto porque sí que había cosas que se podían haber hecho, pero que tampoco lo vemos necesario, o sea, el hacer cosas sin que esté el plan general. Mm. Y luego, bueno, estaba la otra moción, que era la moción de Unidas Podemos Izquierda Unida, que era a tenor de lo que ha pasado con el tema del Sáhara. Y aquí nos abstuvimos, pero por una cuestión técnica, más que nada. Venimos repitiéndolo en muchísimos plenos. Nosotros llevamos, yo creo que prácticamente toda la legislatura, a lo mejor una como mucho, alguna moción hace ya meses o incluso años que hemos presentado de fuera, pero nos queremos centrar en el pueblo y son bastante largos, bastante complicados los plenos ya de por sí, con lo que tenemos, como para traer cosas que, digamos, están más relacionadas con el gobierno de España, ¿no? Y sin estar más o menos a favor ni en contra ni todo lo contrario, simplemente, como ya hemos dicho en otras mociones, es que no vemos el estar 1 hora o 2 horas perdiendo de estar discutiendo, debatiendo una cuestión que puede ser muy importante y que hay cuestiones que son muy importantes y que el Sáhara es una cuestión muy importante, pero para estarla debatiendo en un ayuntamiento, en un pleno como el de Collado Mediano, pues no lo veo justo para la gente del pueblo cuando se puede estar debatiendo cosas que les afecten directamente o que les puedan beneficiar directamente a ellos. Claro, yo como ciudadano, ajeno al funcionamiento del ayuntamiento, pero sí sufridor de ello a fin de cuentas, me pregunto, pues se ha puesto muy de moda en los últimos 2 legislaturas el hacer declaraciones institucionales en los ayuntamientos sobre temas habitualmente en los que el ayuntamiento en sí no tiene ninguna potestad, o sea, solamente, Ni pincha ni corta. claro, solamente puede venir a declarar constitucionalmente que el ayuntamiento de este municipio estamos en contra de la guerra. Bien, perfecto, es genial. Muy bien. Es que es de cajón. Sí. Una persona civilizada y demócrata en cualquier municipio de este país, de España, está en contra de la guerra. O sea, sería irracional decir lo contrario. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esta postura permanente porque podríamos decir, se llegó a decir que determinados partidos nuevos progresistas eran más tendentes, pero no, los no progresistas
también están con esta declaración. Incluso el Partido Popular ha hecho declaraciones Popular también, institucionales, promociones, o sea que... y tal, en contra del gobierno actual, en contra de no sé qué, pero cosas que los que el ayuntamiento realmente no tiene ninguna potestad. Y yo, a mi entender, y esto es una opinión personal, lo dejo claro para los oyentes, La Voz opina personalmente que es una pérdida de tiempo. No porque no sean importantes, porque yo entendería, y es factible, puede haber una población saharaui, en el caso concretamente de esto, puede haber una población saharaui en Collado Mediano, Sí. y gente que está exiliada, acogida, y que tuviesen un programa concreto, que tuviese relación con su estatus como tal, y que tuvieran ahí, puedo entender perfectamente que se llevan Sí, pleno sí, para el tratamiento desde el ayuntamiento que de las existiera un lazo. necesidades de esa población que viviesen en Collado Mediano. Pero de no ser así, ¿qué es lo que Pues está es la ocurriendo? visión que tenemos nosotros, o sea, nos parece el perder el tiempo del contribuyente, como digo yo, ¿no? De alguna manera. Son temas importantes porque son temas de calado, son temas de actualidad, son temas, pero que son temas que no son para, a nuestra forma de ver, no son para tratar en un pleno como es el de Collado Mediano, precisamente. O sea que ya pasó con el tema de las declaraciones del ministro Garzón, con el tema de la carne. El famoso pleno de las industrias cárnicas que tuvimos, que presentaron, teníamos una moción de Unidas Podemos Izquierda Unida, teníamos otra moción del PP, teníamos otra moción de Vox, todas a nivel nacional, pidiendo la dimisión unos pidiendo la dimisión del ministro. O sea, ¿por qué perdimos hora y media de pleno o más debatiendo ese tema? ¿Qué vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Collado Mediano? Vamos a pedir la dimisión del ministro Garzón. O sea, vamos a hablar de temas que afecten directamente a los collaínos, que bueno, que luego Unidas Podemos te pinta la moción como que aquí hay ganadería, que aquí hay tal, vale, me parece estupendo. Entonces, esa moción sí la votamos porque la enlazaba un poco de alguna manera con Collado, ¿no? Pero el Pero ayuntamiento solo ha podido determinar si es licencia o no de apertura a una industria cárnica de vuestro claro, o municipio. sea, Punto. Nada y que más. sí, sí, hombre, lo único que bueno, pues te das cuenta de cosas, de que la alcaldesa está a favor de que hubiera ganadería intensiva en el ayuntamiento, entonces esas cosas pues ya te preocupan porque sí que están relacionadas directamente con el ayuntamiento, ¿no? De que si Sí, mañana llega una claro. oferta la coge, ¿sabes? Pero, pero en principio es un tema que no tiene por qué pasar por el pleno, que son temas a nivel gobierno de España y que no lo vemos, no lo encajamos, ¿no? Que si fueran temas incluso de la Comunidad de Madrid, pues puede haber muchos temas que nos afecten más directamente, porque Claro. la Comunidad de Madrid nos afecta más de cerca, ¿no? Pero estos temas no son para debatir en un pleno como este. Está Entonces, bueno, claro. nosotros fue una abstención, ya digo, técnica más que nada porque no queríamos entrar en debate con este tema y perder el tiempo. Diego, Siguiente pregunta. La pregunta que está puesta aquí es, ¿en el punto de información del equipo de gobierno hubo algún tema a destacar? Reformulo la pregunta. ¿Los concejales delegados abrieron la boca? suspicaz, mi querido amigo, Sí, suspicaz. no, ninguno, Ni ninguno. uno. Perdón, rectifico. La señora Yolanda Gallego, como concejala de turismo, entre otras concejalías, sí que informó de un tema, pero porque se le preguntó previamente sobre ese tema, bueno, que es una cesión de piezas del Centro de Interpretación Romano a Alcalá de Henares para una exposición de un año que se va a hacer allí y todo eso. Y ella sí que dijo algo, pero porque yo creo que fue a raíz de la pregunta de que surgiera el tema, que el tema había salido en decretos y en control y fiscalización. Entonces, ahí sí que ella sí que dijo algo, pero el resto llevamos, yo creo que se me olvida ya la voz que tienen, porque llevamos meses, varios meses, varios plenos sin escucharles decir nada. Y me parece alucinante que estemos manteniendo entre todos los collaínos y pagándoles un sueldo y pagándoles una pasta a esta gente por llegar allí y no tener nada que explicar ni que decir. O sea, simplemente
por deferencia y por educación con los vecinos de Collado Mediano, con la población, explica un poco qué está pasando en tu concejalía, qué es lo que sucede, informa, porque para eso están los plenos, entre otras cosas, aparte de para tomar decisiones importantes, para informar y para que todos los vecinos y vecinas conozcan lo que está pasando en su pueblo, ¿no? Y lo que están haciendo y lo que se va a hacer o los proyectos que hay, ¿no? Ahora ellos han puesto muy de moda el que aquí te pillo, aquí te mato, de repente se ha hecho esto, pum, no aviso a nadie y no cuento nada. Es todo lo contrario, o sea, además, o sea, yo no sé por qué lo hacen así, porque yo es que veo que va va en contra suya. Es Es que el, incluso a nivel electoral les podría sí, servir sí, eso. porque es publicidad. O sea, tú te puedes poner a contar todo lo que estás haciendo en tu concejalía, con todo lo que estás trabajando en tu concejalía o las que lleves, y vender la moto, como comúnmente decimos, ¿no? Todo lo que quieras. Y aquí es grillos, sonido de grillos. Es alguien que informe, la señora alcaldesa pregunta y ahí todos callados. Y el mal vecino pasando, ¿no? Vale. Y la señora alcaldesa, en su calidad de, entre comillas, portavoz única del equipo de gobierno, ¿rindió alguna cuenta? No, tampoco. Tampoco. En la parte de información de la señora alcaldesa es donde hemos metido, porque está mal redactado en el ROM y no había espacio de control y fiscalización que tiene que existir. Y entonces se mete en la parte de información de la señora alcaldesa y ahí fue el control y fiscalización puro y rudo. La señora alcaldesa contesta cuando nosotros preguntamos porque es la que habla, pero como información suya y de las concejalías que lleva varias concejalías, lleva la de personal, fíjate con el lío que hay con los trabajadores, que lleva la concejalía de asuntos sociales, que meto a mí si no es importante, a través con cosas de la mancomunidad y cosas que se hagan en el pueblo, pues tampoco informo de nada. ¿Y en control y fiscalización? En control de fiscalización se contestó. Sí, sí, ¿qué pregunta le hicisteis para...? Vale, bueno, en la parte de decretos, sobre todo resaltamos un poco la cantidad de levantamientos de reparo que ha hecho la alcaldesa sobre los informes de intervención, sobre las decisiones de intervención, que son, en esta tanda particularmente van bastante, sobre todo en la parte del polideportivo y la escuela de música, creo que es. Luego, la aprobación de un expediente y una apertura de procedimiento de acuerdo de un contrato administrativo, otro más, de suministro de un programa informático para el control de horario y presencia a nivel telemático. Estuvimos preguntando, sabemos que faltaba de hacer eso, ¿vale? Que la gente que teletrabaja, porque además los habilitados nacionales que tenemos, como no son nuestros, bueno, la tesorera sí, pero también parte teletrabaja, pues teletrabajan muchos, pues para que puedan fichar a través del ordenador y todo eso también. Entonces ahí se contrata otra empresa para que desarrolle ese programa, para que nos dé algún programa. Luego, a un contrato menor de servicios que hay para la redacción de un informe técnico sobre las cámaras de videovigilancia que están instaladas, pero que están sin funcionar. Que ahí sé que hay barullo en el pueblo porque están las cámaras, pero no funcionan. Y bueno, yo lo que pregunté sobre, en concreto en este decreto, era que si esto quería decir que el funcionamiento de las cámaras no se ha puesto en marcha porque en el contrato inicial de instalación no se incluía el informe técnico, porque es obligatorio. O sea, el informe técnico es obligatorio. Bueno, es una parte fundamental para que te concedan la autorización de uso de esas cámaras. Sin ese informe técnico no pueden usarse y por eso no se están usando. Como siempre, la gestión nula. Salió por peteneras la alcaldesa, o sea que se lo quitó de encima.
Además eran solventar reparos y luego había pues eso, lo del préstamo de unas piezas del centro de interpretación de, del centro de interpretación para como digo, para la exposición de Alcalá de Henares, que va a estar un año, que se han aportado piezas de diversos yacimientos de todo Madrid, de toda la comunidad. Y entonces nuestra concejala Erika aquí preguntó a la señora concejala de turismo, Yolanda Gallego, la preguntó directamente sobre qué piezas habían prestado, cuánto tiempo, cómo había sido, para qué, ¿no? Y aquí hubo una falta de respeto total y absoluta por parte de esta concejala hacia nuestra compañera, ¿vale? Y hacia otros compañeros, ¿no? Pero sobre todo hacia nuestra compañera. Por 4 veces no la contestó, la remitía al concejal de Vox. Decía que por favor, que como el concejal de Vox dice que en la concejalía de turismo no hacemos nada, pregúntele usted al concejal de Vox sobre esto, a ver que él lo sabrá mejor. Entonces, o sea, ¿a mí qué me estás contando? ¿Sabes? Los problemas que tú tengas con este señor son tus problemas. Yo te estoy haciendo una pregunta, te la estoy haciendo educadamente, te estoy pidiendo que me des una información y no me la das. Volvió a preguntarle, bueno, pero ¿me puedes explicar para qué es esto? Como te repito, esto que se lo explique el señor don Jorge Martín, porque el concejal de Vox, porque él dice que la concejalía de turismo, como no hacemos nada, pues no sabe, pues así hasta 4 veces, hasta que contestó y que explicó algo de en qué consistía esto. Me parece una falta de educación, una falta de saber estar total, otra pataleta, otra igual que la alcaldesa, con otra pataleta. Y si tienes un problema con este señor, o sea, ¿yo qué culpa tengo, sabes? De cuando te llegue el turno de hablar con este señor, le dices lo que quieras, o le explicas lo que quieras, o te reúnes con él y le explicas, o en tu turno de información de los señores concejales, informas de lo que está haciendo la concejalía de turismo y no te quedas callada, ¿sabes? Entonces, eh, a mí esta es la forma en que se trató este tema y la forma en que se le contestó a Erika, a nuestra concejala, la verdad que me pareció vergonzosa, simple y llanamente. Y me pareció de mala educación total y absoluta. Y Y bueno, esto aparte, es... aparte del pequeño patio de colegio en el que estamos viendo que está sumido el ayuntamiento de Collado Mediano en sus plenos, a mí como ciudadano me preocupa. ¿Tiene Collado Mediano piezas arqueológicas que poder ceder? ¿Se han cedido realmente para esta exposición? ¿Hay un inventario de ellas, de lo que se va a ceder? ¿O Pues todas solamente es esas una propuesta? preguntas, claro, todas esas preguntas era lo que hacía nuestra concejala, Erika, Daza, era un poco todo lo que estaba preguntando, qué piezas que pasaba en el centro de interpretación que iba a pasar, porque si se sacaban piezas, pues qué quedaba en el centro de interpretación, cuántas piezas habían sacado, durante qué periodo de tiempo y tal. Entonces ya luego logró que le explicaran pues que iba a quedar unas fotos de las piezas en el centro de interpretación, de las piezas que se habían sacado, que eran piezas que casi siempre tenían otras parecidas o que había varias, ¿no? de ese estilo o de esa... Entonces, pues que pues, hay una foto de la pieza donde se explica pues lo que sea de la pieza que pongan, ¿no? Y Sí. no sé Y si intuimos pondrán que que habrá está en otro sitio. un inventario que debería ser público, ¿no? Un inventario de piezas que se han El cedido inventario públicamente. debería ser público, efectivamente, y debería estar en el centro de interpretación. Además, Y no tenéis conocimiento de ello, ¿no? No se han, no. en fin, preocupante, preocupante, realmente preocupante. Ujú. Sí, preocupante totalmente. Y no hubo, por parte de control y fiscalización, no hubo nada más. Y aparte con lo que hemos abierto este programa, sobre la pregunta en ruegos y preguntas, sobre la policía local, ¿qué otros ruegos presentasteis? Bueno, el compañero César, como ya hemos dicho, fue el que preguntó sobre la policía y luego preguntó por el comienzo de las obras en la Travesía del Olvido, que como sabemos
es zona del pueblo que llevamos años y años detrás de que de que se arregle ya de una vez. Y Lo recuerdo que sí, Cambiemos Collado también lo llevábamos bastantes veces. pues lleva ya arrastrando mucho, está en el PIR antiguo, de Ujú. hecho, y como están en obras en el ayuntamiento, pues para ver qué es lo siguiente o si ya va la travesía del olvido ahora, por fin ya se va a hacer, tampoco supieron contestar, simplemente que estaba aprobado el proyecto y punto, y ya. Y, o sea, eso fue otra de las preguntas que hizo César. Y luego Erika preguntó por el préstamo de las piezas con las contestaciones pertinentes. Luego, lo de que se están pintando algunas calles sin estar arregladas. Además, hacen la forma de la rueda de los coches y están aparcados. O sea, queda gracioso en el fondo y todo, ¿sabes? O sea, queda. Que por qué no se arreglan primero las calles como es debido y luego se pintan, ¿no? Pero bueno. Luego, la falta de información a los vecinos cuando se cambia el sentido de alguna calle, que sabemos que está la señal vertical y que está o la señal en el suelo o lo que sea, pero si tú estás acostumbrado a ir 10.000 años por un sitio en un sentido y tal, todos sabemos que las primeras te las vas a saltar, o casi todo el mundo, porque somos animales de costumbres. Entonces, no sé, o sea, el que pongan un poco de o un cartel más grande, ¿no? Al lado de la señal de cuidado, atención, calle prohibida o sentido prohibido, pues un poco en ese sentido iba. También en que se estudiara un poco el que la calle donde está la escuela de arte, de pintura, de arte que hay en el pueblo, pues que por lo visto hay mucho follón de coches, pues cuando hay clases, de recogidas, de pues como mini colegio, ¿no? El estudiar, el dejarla de un sentido nada más para que no se armara tanto follón, preguntó. Luego los canalones del polideportivo, que con las lluvias que tuvimos, las últimas lluvias que hubo, se saturaron. El concejal dijo que era que había una pelota en uno de los canalones y pues hasta que la quitaron debía haber varias porque había salidas por varios sitios, ¿no? Y luego una edificación que aquí también debo recalcar que también a Erika, en este caso también, eh, ya se estuvieron en modo chance y burla en otros plenos, no haciéndolo caso respecto a una finca que hay adyacente al yacimiento romano que ya lo lleva reclamando varios plenos sobre primero que había animales ahí metidos, que a ver las condiciones, que a ver qué había no sé dónde, y se lo han ido tomando un poco como pasando de ella y a Guasa, pasando de todos nosotros, y ahora hay una construcción, hay una edificación, ¿no? Entonces le pasó las fotos en el mismo pleno y ya pues salió, esto voy a ir mañana y esto se tiene que arreglar y bueno, José Antonio aquí enseguida, pero es que eso lo tenían que haber hecho desde el minuto cero que empezaron a anunciar que se estaban haciendo cosas en esa finca, ¿no? Y por mi parte, pues yo lo que pregunté, normalmente ruego si preguntas suelo dejar más a mis compañeros, fue que dónde estaba lo que había pedido hacía más de 2 semanas, que sabemos que son 5 días para contestar según el ROM, preguntando el número de trabajadores del ayuntamiento y el tanto por ciento de temporalidad que estaban incumpliendo el RON, que no me habían respondido y que no tenía todavía noticias de ello. Quedó en verlo, muy rápidamente en decirme algo la alcaldesa, igual que ha quedado en pasarme cosas por internet y por mail, y no, ni he recibido nada de preguntas que le hice allí que no me pudo contestar y que me pasaría por mail, ni había recibido nada del número de trabajadores. De hecho, tuve que volver a pedirlo con urgencia recalcando en la hoja que estaban incumpliendo el ROM, que habían pasado los plazos y por eso tengo los datos, hoy ya tengo los datos y sí que los puedo decir, que es una pregunta sencilla porque el ayuntamiento, pues como en cualquier empresa, llevan un registro de los trabajadores, entonces es una pregunta que no creo que tenga mucha complicación contestar en 2 minutos y eso fueron todas las preguntas que se hicieron. Bien, vemos que el ambiente sigue siendo
aparte de cordial, en, lo digo sin cierta ironía, siguen siendo plenos poco resolutivos para el municipio. Sí, este pleno además duró muy poco. Fue un pleno corto. Me refiero a resolutivos en que beneficio para la vida cotidiana de los collaínos y collaínas. Sí, o sea, lo que es aclararte mucho en los plenos, si tú estás viendo un pleno y quieres aclararte algún tema que vayan a preguntar, poco te vas a aclarar. O sea, poca solución vas a tener. Y hubo más público que en otros plenos, que bueno, Hubo seguimos preguntas de luchando y público. pidiendo porque vaya público, porque cuando vaya mucho público es cuando han dicho que lo retransmitirían en directo, cuando no quepa la gente, pero claro, tenemos que llenar el estadio aquí como me parece irracional y ¿Hay lógico. preguntas de público o todavía no? Sí, hay preguntas del No, público. Lo que pasa es que, claro, es el público que esté allí. claro. ¿Y cómo valoras en este caso último pleno? ¿En qué se centraban más o menos esas preguntas? No hubo ninguna pregunta del público No en esta hubo. ocasión. No, igual que en el pasado sí que en el pasado fue el anterior sí que hubo una que fue que por qué no se retransmitían los plenos en directo, porque bueno, había gente que no podía moverse de su casa, que no tenía la movilidad para ir allí, para estar, además son muchas horas normalmente los plenos, aguantando allí. Gente, tú puedes estar haciendo cosas y escuchar el pleno a la vez en tu casa o haciéndote cargo, conciliando y escuchando el pleno a la vez y de esta forma no se puede. Si solo es yendo, pues no se puede. Entonces le dijo que lo hubieran diferido a la persona que no pudiera moverse y la contestación de la persona del público en este caso fue que era como los partidos de fútbol, que ya no tenía la misma gracia verlo en diferido que en directo. Entonces, sí, en ese punto fue gracioso, sí. Irrealista totalmente, claro. En fin, collaínos y collaínas, ya veis cómo está el patio. Permitidme la comparación en el ayuntamiento, vuestro ayuntamiento, en nuestro ayuntamiento. Yo personalmente como ciudadano estaría preocupado de cómo se está llevando la gestión. Invito a todos los vecinos y vecinas de Collado Mediano a que hagan sus preguntas al ayuntamiento y vía registro en un momento dado, a través de los Sí, las plenos. pueden hacer vía registro sin estar allí siquiera y se da lectura. Claro, y no necesariamente tienes que esperar un pleno, ¿vale? Tú puedes preguntar al ayuntamiento cualquier cosa en cualquier momento, dirigirte al alcalde, a un concejal en concreto y por registro meter esa pregunta o la información que quieras obtener o la propuesta que quieras hacer. Efectivamente. Os invito a todos a que participéis más de la gestión de vuestro municipio. ¿Alguna cosa más, Diego, que resaltar? Ninguna cosa más. Celia. Yo creo que ya he hablado bastante hoy. Sí. Sí, Además, hoy muchos me tocaba oyentes sola y, se y se preguntarán, nota, se pero nota. consideramos que es oportuno de dejar el micrófono abierto, intervenir lo menos posible para que los responsables y personas que están activas en el momento, pues sean los que cuenten directamente de primera mano las cosas para que todos ustedes estén informados y sepan un poco cómo está el asunto en su municipio. Bien, muchas gracias, Celia. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Diego, gracias A ti por tu siempre. participación y a todos ustedes, vecinos y vecinas de Collado Mediano, collaínos y collaínas y habitantes de la Sierra Noroeste de Guadarrama, Sierra de Guadarrama. Hace poco leí, permitidme esta pequeña puntuación, hace poco leí cierto malestar, comprensible en parte, cuando se habla de la Sierra de Madrid. La Sierra de Madrid tiene un nombre, Sierra de Guadarrama, y es vuestra sierra, nuestra sierra. Pues desde la Sierra de Guadarrama os emplazamos al próximo programa de la actualidad municipal con la voz. Hasta siempre.